Hola compañeros, ahora toca el turno de analizar la presentación o de repasar la presentación de los sujetos y principios del procedimiento penal acusatorio. Primero hay que señalar brevemente, porque ya lo vimos en las pasadas, el control penal inquisitivo. En el proceso inquisitivo no hay igualdad de partes, no hay imparcialidad. Como sabemos, el Ministerio Público tiene un peso mayor que la defensa, inclusive mayor que el ofendido. El procedimiento es escrito y secreto. No existe una posibilidad real de defensa. En este caso, el juez investiga, acusa, procesa, valora, juzga, impone y ejecuta. Esto en los procedimientos inquisitivos puros, digamos. En el mixto, como en los otros, se divide con el Ministerio Público. En el control penal inquisitivo, su objetivo es encontrar la verdad histórica, y esto puede hacerse a costa de los derechos y garantías de los involucrados en muchas de las ocasiones. Y como ya sabemos, pues la base del procedimiento es la confesión. Hasta ahí lo dejamos para ser muy breve y pasamos al acusatorio. En el proceso acusatorio, los derechos humanos son la base de la actuación de las autoridades. El juicio es público y oral. El órgano que acusa es distinto al que juzga. Esa separación de funciones es su principal característica. El juez, por tanto, debe ser imparcial e independiente del órgano acusador. Aquí estamos hablando de una igualdad de los sujetos procesales que garantiza una defensa adecuada y una participación también del afectado. ¿Por qué? Porque todos son partes dentro del procedimiento. Ahora, ¿por qué es adversarial un procedimiento penal acusatorio? Tiene que atenderse a esta igualdad de partes que ya vimos en la lámina pasada, en donde acusador y acusado son adversarios, es decir, se enfrentan directamente como partes en conflicto y el juez únicamente queda como la parte imparcial que va a resolver. Podríamos hacer una distinción, por ejemplo, se me ocurre con el procedimiento administrativo. Ahí se litiga, pero estás litigando ante la propia autoridad. ¿De acuerdo? Es un poquito la diferencia que veo yo de este procedimiento adversarial. Vamos a continuar. ¿Cuáles son los principios del sistema acusatorio? Bueno, ya vimos unos anteriormente. Recordemos que los básicos que están señalados ahí en la Constitución es la publicidad, la concentración, contradicción, continuidad e inmediación. Son 5 principios que vienen en la Constitución. Y las características del procedimiento, que es adversarial y oral. Pero bueno, el primer principio que nos marca la lámina es la separación de funciones. Como vemos, la investigación se realiza por una integridad técnica, que sería la policía y los peritos. La acusación corre a cargo del fiscal, quien tiene la dirección de la investigación. La víctima apoya al fiscal y en algunos casos ella misma puede acusar. En el caso de la acción penal privada, que bueno, en México hay muy pocos supuestos de procedencia, pero existen. La defensa está a cargo ya sea de un ente del Estado o de un particular. Y el control y juzgamiento, además de la ejecución, se lleva a cabo por el juez, que es imparcial. La siguiente lámina nos habla de la efectividad. Como ya vimos antes, el proceso penal inquisitivo buscaba la verdad histórica. Pero aquí en el acusatorio su finalidad es resolver el conflicto social, como lo señala la propia Constitución. Además de esclarecer los hechos, tiene como finalidad el de resolver un conflicto. Entonces, de ahí vamos a ver que estamos hablando de una intervención penal mínima. Aquí la intervención mínima se refiere a que el Estado únicamente debe de intervenir en los casos más graves. Intervención mínima vista desde el punto de vista legislativo, que se refiere a que únicamente las conductas más gravosas sean tipificadas como delitos. También en cuanto a la cuestión operativa, que la vemos con los criterios de oportunidad, para que únicamente se persigan los delitos que más daño hacen a la sociedad, y ya en cuanto a la imposición de sanciones, para que la prisión preventiva sea únicamente en los casos más graves.
Todo eso engloba la intervención mínima. En esta efectividad se busca o se privilegian los mecanismos alternos para asegurar la reparación del daño y la reinserción. ¿Por qué? Porque la pena de prisión no es vista aquí como una prioridad, sino que la prioridad es resolver el conflicto y se busca que no todos estos conflictos penales sean resueltos mediante un juicio, sino que se privilegian la negociación, la conciliación y todas las salidas alternas. Posteriormente nos hablan de la racionalidad u oportunidad de la acción, que está relacionada con la lámina anterior, en la que el fiscal debe de analizar las razones de la necesidad y conveniencia del castigo, es decir, no es castigar por castigar, perseguir por perseguir, aun y cuando se traten de conductas que constituyen delitos. Es por eso que se busca que el fiscal privilegie las salidas alternas y además, en caso de no considerarlo oportuno, no ejercer acción penal. Claro, atendiendo a cada una de las características del hecho y del bien jurídico, como ya vimos anteriormente en las presentaciones anteriores, con el principio de oportunidad. Posteriormente nos habla de imparcialidad. Esta imparcialidad que debe de ser del juez, evidentemente los demás intervinientes en tanto son partes, ellos actuarán de acuerdo a su beneficio, pero el juez debe ser imparcial. Y para que sea imparcial, se adopta un principio de juez no prevenido, es decir, que el juez no debe de conocer el contenido de la carpeta por un lado hasta que llegue a la audiencia y en segundo no debió de haber participado en etapas previas, sobre todo en la etapa de juicio. Esta imparcialidad también obliga al juez a adoptar una postura pasiva para recibir las pruebas y únicamente modera la participación de los sujetos procesales. No debe de perfeccionar actuaciones de las partes ni del MP ni del imputado. Sin embargo, aquí al imputado sí es necesario que vele por sus derechos fundamentales, aunque eso no debe de llegar al punto de sustituirse en la defensa del imputado. Posteriormente sigue la oralidad, que es más bien un instrumento de este procedimiento. Se refiere a que todos los elementos, tanto de prueba como de alegatos, se aportan al juicio de forma oral y directa de las partes hacia el juez. Por tanto, las decisiones solo se sustentarán en el material que haya aportado alguna de las partes o ambas partes a la audiencia en la que esté presente el juez y en la que estén presentes los demás sujetos procesales, salvo las excepciones que ya hemos visto en las que se permite que sean actuaciones, digamos, secretas para el imputado. En la inmediación, como ya vimos en anteriores láminas, la recepción de pruebas y alegatos se hace directamente ante el juez, quien no puede o delegar estas facultades en ningún otro funcionario. Personalmente él tiene que decidir y decidirá de acuerdo a lo que él perciba durante el juicio. Entonces el juez debe estar en contacto permanente con los sujetos procesales para poder decidir el asunto. En materia de igualdad nos referimos a la identidad de oportunidades y de aplicación del sistema normativo a los sujetos procesales. Es decir, las partes tienen los mismos derechos, tienen las mismas oportunidades y le aplican el mismo derecho a todos. Este principio de igualdad es relativo porque recordemos que existe la presunción de inocencia y como tal la carga probatoria corresponderá al Ministerio Público o a la parte acusadora, salvo algunas excepciones. El principio de contradicción que ya vimos en la presentación pasada es la posibilidad de debatir y controvertir alegatos y pruebas de la contraria. Es una materialización del derecho de defensa y debe de tomarse en cuenta la presunción de inocencia. Aquí es necesario que el imputado reciba asistencia de un abogado especializado, pero además de que tenga los conocimientos jurídicos, debe de conocer la acusación, tanto el abogado como su defendido, para estar en posibilidades de defenderse, y eso implica el acceso a los registros y a los datos de prueba. Y esta contradicción debe llevarse a cabo en un plano de igualdad. Bueno, hasta aquí lo dejamos para no hacerlo más largo. Los veo en el siguiente video. Gracias.